Pues nada, Katia, bienvenida y muchas gracias por regalarnos tu tiempo, Un este, este- placer. estos minutos para conocerte un poquitín mejor. Y bueno, Es un verdadero honor. Bueno, José, que nos conocemos de hace mucho tiempo. Somos amigos, no te preocupes. Somos amigos. Precisamente por eso es especialmente importante que estés aquí. Y Es bueno, un placer. ahora Es un placer. ya vamos a entrar con la entrevista. Venga, vamos al lío. venga. A ver, ¿quién es Katia? ¿Cómo te describes? Pues como una persona normal y corriente y una mujer normal y corriente con ganas de vivir. Ujú. Ya está. Es así de sencillo, con muchas ganas de vivir. Vale, vale. Mujer, madre, enfermera, investigadora, activista. ¿Cómo se conjuga y se concilia todo esto? A veces es difícil, a veces es verdaderamente difícil, pero es lo que he elegido y lo hago con mucho gusto. Elegí todas esas cosas y no me arrepiento de ninguna de ellas. Es verdad que a veces acabo muy cansada, pero no he querido dejar ninguna por el camino. Me gustan todas y todas tienen un gran aliciente para mí. Y seguramente si tuviera más tiempo, los días fueran más largos, pues cogería más cosas. Pero desgraciadamente no hay más horas. Pero tengo muchísimos intereses. Me faltan horas al día para poder seguir explorando cosas. Porque cuando uno tiene ganas de vivir, pues quiere seguir explorando constantemente. Por lo menos ese es mi caso. Muy bien. Muy bien. A ver, empleo, salud, cuidado, empoderamiento, vida independiente. ¿Cómo defines tú cada uno de estos conceptos? ¿Tienen Pues algún mira, vida independiente lo defino de una forma muy sencilla y es tener la oportunidad de tener un proyecto vital. Y es tener la oportunidad de elegir lo que me gusta y de explorar y decir, bueno, pues este camino no era el que yo pensaba y no quiero seguir haciéndolo, voy a ir por otro. Y poder hacer todas esas cosas para mí es vida independiente. Poder ir a elegir cada día lo que quiero hacer, tener derecho a equivocarme, a volver hacia atrás, a volver a empezar, a volver a equivocarme 20.000 veces, rectificar y seguir haciendo cosas. Eso es vida independiente para mí. El derecho a elegir y a decidir. Y a tener un proyecto de vida. A decidir cómo quiero que sea cada día de mi vida. Empoderamiento, pues aprender día a día a quererme, a decir hasta aquí, permito que los demás lleguen y hasta aquí no. Quiero hacer esto y voy a ir a por ello y sabré hasta dónde quiero pagar esas consecuencias de ir a por ello o no. Y eso se aprende poco a poco porque hay que lidiar no solamente contigo, sino con todas las personas que te encuentras a lo largo del camino. Y a veces es difícil, pero es interesante el camino. Y empoderarse es eso, aprender a lidiar con todo lo que viene en tu camino y seguir siendo tú la que decide cada día dónde quieres pisar o dónde quieres rodar, depende. Bueno, a ver. En tu opinión profesional y personal, ¿cómo influye tener una vida independiente a la hora de conocer, aplicar y defender nuestros derechos sexuales? ¿Cómo influye tener una vida? No he entendido muy bien la pregunta, ¿me la puedes repetir? En tu opinión profesional y personal, ¿cómo influye tener una vida independiente a la hora de conocer, aplicar y defender nuestros derechos sexuales? Bueno, yo creo que tanto mi opinión profesional como mi opinión personal van de la mano. O sea, es decir,
yo creo que todo el mundo tiene derecho a elegir con quién quiere tener relaciones o con quién no. O sea que me parece que hay que respetar los gustos de cada persona. No creo que nadie se tenga que interponer en eso. A ver, Y dime, a ver, aclárame. esta pregunta te la formulamos porque Venga. en la residencia los derechos sexuales son limitados, por no decir inexistentes, ¿sabes? Y un poco como profesional del ámbito sociosanitario, ¿cuál es tu Opinión, visión sobre este tema? ¿No? mi punto de vista. Mi punto de vista es que ese aspecto todavía no se ha trabajado en el mundo sociosanitario, y si se ha trabajado, se ha hecho de forma muy soslayada. Todavía hay grandes pasos que dar en el ámbito sociosanitario con respecto a estos temas. Es más habitual encontrar a personas heterosexuales que son pareja, y aún así hay verdaderas limitaciones. O sea que todavía seguimos siendo una sociedad que se limita muchísimo al heteropatriarcado, a la normatividad, etcétera, etcétera. Es necesario abrir la mente, porque eso está claro, que la sociedad ha cambiado y la sociedad es mucho más progresista que todo eso. Pero todavía se sobreentiende que hay que proteger o sobreproteger a las personas que están en una residencia. Se dice que es su hogar, pero luego se limita muchas veces sus derechos. Entonces, es un camino que todavía hay que abordar, y hay que hacerlo cuanto antes, porque los derechos están y hay que respetarlos. Todavía queda muchísimo en el ámbito sociosanitario. Desgraciadamente es así. Desgraciadamente se tropieza muchas veces la sobreprotección y la heteronormatividad, heterosexualidad y todo en este ámbito. Es difícil de abordar porque todavía no se ha llegado a ese punto. No se ha querido abordar la sexualidad en el ámbito sociosanitario. Es muy incipiente, en muy poquitas residencias se permite que haya parejas, muy poquitas, y generalmente yo no conozco todavía ninguna que permitan las parejas homosexuales, ya sean hombres o sean mujeres. No lo conozco, y se debería de abordar. Un camino que hay que empezar a pelear. Aquí aquí está permitido, pero bueno, en la práctica, pues somos vecinos, pero se mira, pero no se toca, ¿no? Como se suele decir. Pues un poco así, ¿no? Y aún nosotros, bueno, cuando lo llevamos abiertamente, aunque nos ha costado. Y por eso queríamos un poco ver la perspectiva, ya no solo respecto a la homosexualidad, sino a la sexualidad en general, ¿me entiendes? Pues yo ya te lo he dicho, creo que es un ámbito que todavía no se ha abordado directamente y se debería de abordar, porque si se supone que es tu casa, tú tienes que poder ejercer tus derechos como tu casa que es, y poder dormir con quien consideres, siempre que sea consentido por ambas partes y ambos dos seáis conscientes de lo que hacéis. No veo yo la dificultad en ello, o sea, yo no le encuentro ningún problema.
Da igual que la pareja sea heterosexual, homosexual o lo que sea. Es que creo que no debe de haber ningún problema y creo que vosotros sabréis un camino. Me parece perfecto si vosotros ya empezáis a tener esta posibilidad y pues que se vaya viendo constantemente día a día y abriendo camino. Creo que es lo coherente y es lo correcto. Se debe poner encima de la mesa. Sí, claro, ¿verdad? Eso socio que también es un debate que ni se ha iniciado ni hay mucho interés en iniciarse, ¿no? Primero porque muchas veces ni siquiera los mismos residentes hacen uso de ese derecho. Sí, también. Muchas veces son los propios residentes los que lo esconden. Esa reflexión que acabas de hacer es tan importante como dura, ¿no? Sí. Parece que uno tenga que esconderse de mostrar sus emociones y sus sentimientos y no tiene por qué. No hay por qué. Cuando sales a la calle es algo muy normal y muy habitual. La sociedad ya está preparada para eso. No entiendo por qué esta limitación. A mí no me sorprendería lo más mínimo. Yo creo que lo podría entender. Otra cosa es que, bueno, hay que considerar a todos los residentes y que haya habitaciones dobles para quien las necesite y quien las requiera. Y eso, la residencia, si no lo contempla, pues entonces los que viven allí a lo mejor tendrán que elegir la residencia donde sí que se pueda tener habitaciones dobles, porque no todas tienen esa capacidad, pero limitación a la hora de que uno pueda mostrar sus sentimientos y tener su pareja, yo no lo entiendo. O No dar es la coherente. posibilidad de que podamos vivir de forma independiente también. Es otra solución. ¿De que te den qué? ¿De que te den qué? Tener la posibilidad de poder vivir de forma independiente. La posibilidad, supuestamente, la ley la contempla. Lo que pasa es que la burocracia que eso requiere todavía sigue siendo infinita. Y aparte, tener asistentes personales en Valencia, como sabéis, sí que tenemos un amplio rango para poder contratar a asistentes personales. Lo que pasa es que eso requiere también tener otros recursos económicos que nos permitan tener una casa, comprar comida, y eso con una pensión no contributiva no se puede hacer. Es imposible. Entonces, hay que pelearlo, hay que seguir trabajando en ello para que las personas con diversidad funcional y con necesidades de apoyo puedan tener recursos suficientes para poder tener un proyecto de vida y no que siempre estén limitadas a tener que utilizar una residencia porque es el único lugar donde realmente van a poder tener apoyos y van a poder tener un sitio donde dormir y donde vivir. Esta es una gran limitación. Las personas que tienen una pensión no contributiva es harto complicado que puedan tener una vida independiente. Muy difícil. Porque no van a tener recursos económicos para poder pagar asistencia personal y también una vivienda. Es completamente imposible. Hoy en día los alquileres cuestan muchas veces más de lo que tenemos como pensión no contributiva, ¿verdad? Claro. Entonces, es muy complicado. No Pero en la Comunidad Valenciana la asistencia personal ahora mismo es la mejor que hay en todo el Estado. Eso no significa que no se pueda mejorar, por supuesto. Pero ahora mismo, en estos momentos, es la más amplia de todo el Estado. Es la que te permite tener una cantidad para poder contratar y puedes contratar hasta 2 y 3 asistentes personales. Lo que pasa es que bien es cierto que una persona que necesite apoyos generalizados, 2 o 3 asistentes incluso es poco, porque necesitas una persona que pueda suplir a la otra cuando coge el día libre y tener también para festivos y bajas, hay que tenerlo en cuenta. No es tan sencillo como parece y eso deberían de ponerse manos a las obras nuestros gobernantes.
porque ahí está habiendo una discriminación. De todas formas, también el tema del empleo para las personas con necesidades de apoyo está muy mal logrado. Está muy mal logrado. Es muy difícil encontrar empleo, y eso que hay centros especiales de empleo, pero el sueldo que puedes obtener trabajando en un centro especial de empleo, que es donde más probablemente podrías tener cabida, es tan irrisorio y está tan incompatible con la pensión no contributiva, porque si cobras un sueldo ya no puedes cobrar la pensión no contributiva. Por lo tanto, te da lo mismo trabajar que no trabajar, porque tus recursos al fin y al cabo van a ser prácticamente los mismos, porque el sueldo es el sueldo mínimo interprofesional, no te va a dar para poder alquilar una casa y poder mantenerte. Claro. Muy bien. Entonces, hay que optar por el trabajo ordinario, siempre. Siempre Sí, por sí. el trabajo ordinario. Y para tener un sueldo acorde con tus conocimientos. Claro. Bueno, Muy bien. Pero ahí también tenemos un gran lastre. Muchas veces las personas con necesidades de apoyo no consiguen tener una educación ordinaria. Y una educación que no va por la vía ordinaria, finalmente terminan trabajando en centros especiales de empleo y el sueldo siempre suele ser inferior, y cuando quieres optar a tener un proyecto de vida, se limita todo. es el pez que se muerde la cola. Un poco, sí, sí, lo es, lo es. Hay pocos casos que realmente puedan salir adelante en estas circunstancias. Es necesario formarse, tener una formación alta para poder optar a un trabajo ordinario y tener un sueldo lo suficientemente acorde para que puedas alquilar una casa a los precios que están hoy en día los alquileres, y que puedas gestionarte tu vida de alimentación y necesidades cotidianas, más aparte la asistencia personal. Es harto complicado y deberíamos de poner el dedo en la llaga tanto en educación como en empleo, para que realmente un proyecto de vida independiente sea real. Claro. Katia, por conocerte un poquitín mejor, háblanos un poco de tu diversidad funcional. Sí, yo tengo una lesión medular, tengo una paraplegia a nivel dorsal y, por supuesto, utilizo una silla de ruedas. No me puedo levantar para nada, utilizo una silla de ruedas manual y hasta el día de hoy puedo manejarme yo sola y no necesito ayuda de momento. Pero bueno, quizás eso algún día cambie. Soy muy consciente de que con los años pues esto puede cambiar y yo quiero seguir manteniendo mi independencia. Quizás algún día yo también necesite en algún momento la asistencia personal y voy a querer que sea de la mejor calidad, que las personas que sean asistentes personales las forme yo, porque van a estar atendiéndome a mí y van a estar en mi espacio, en mi casa. Por lo tanto, las normas las pongo yo, no las pone una empresa, las pongo yo. Yo decido quién, cómo, cuándo y dónde. Y eso, hasta que las empresas disfrazadas de asociaciones no lo entiendan, pues estamos un poco mal. Porque en realidad lo que tenemos en el Estado son muchas asociaciones, pero que si rascas un poquito te darás cuenta que al fin y al cabo son empresas y tienen un gran negocio. Por eso la asistencia personal al final no tiene un pago directo. Y este es el problema que tenemos, porque lo que no sea pago directo se resta de horas que te vas a poder beneficiar de asistencia personal. Muy bien, pues a ver, la siguiente pregunta. ¿Cómo fue tu época de estudiante de enfermería? El proceso de prácticas y el acceso al mercado laboral. El de prácticas. Mira, hay algo que es precioso, a mí me encantó hacer las prácticas, disfruté muchísimo porque estaba haciendo lo que más me gustaba. Y sigo haciendo lo que más me gusta, tengo muchísima suerte. Me encanta mi trabajo y yo disfruté muchísimo. Lo que sí vi fue muchísimas reticencias, tanto de los profesionales que en ese momento compartían
espacio y tiempo conmigo, como de los propios compañeros en muchas ocasiones. Es decir, te lo explico. Cuando estaba haciendo las prácticas de maternidad, teníamos que lavar a un bebé. Era una de las actividades que puntuaba. Yo pedí si tenían una bañerita para ponérmela encima de las piernas o encima de un banco y poder lavar al niño y hacerlo de forma adaptada a mis circunstancias, que es al fin y al cabo lo que dice la ley. Me dijeron que no. Yo no sé si vosotros sabréis, pero para lavar a los bebés, las enfermeras que caminan y que andan tienen el fregadero más alto para no tener que estar agachándose constantemente. Aparte es un fregadero que tiene un mueble debajo donde están las tuberías del lavabo, etcétera, o sea que tiene puertas. Con lo cual yo para lavar al bebé tenía que ponerme de lado y tenía que alzar los brazos así para poder lavar al niño. Fue un momento muy duro, muy duro, muy duro, porque pensé que me estaban obligando a hacer algo que no tenía lógica. No, es como si tú a una enfermera le pidieras que lavara a un bebé subida en una escalera en lo alto de un altillo. No tiene ningún sentido, porque hay que hacerlo con la mayor seguridad, con la mayor tranquilidad, para que sea un acto cómodo, tanto para el bebé como para ti. No tenía ningún sentido, pero me tuve que ver obligada a hacerlo. Y bueno, lo que pasa es que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y yo ya tenía mucha experiencia, era una mujer de 35 años, no tenía 18. Si hubiera tenido 18, ese día me hubiera ido corriendo a mi casa a llorar y no hubiera acabado la carrera. Lo que pasa es que yo conozco mi cuerpo, conozco cuáles son mis limitaciones, así que cogí aire, estuve durante el tiempo que metí al bebé debajo del grifo sin respirar, porque hinché el abdomen para tener más estabilidad en el tronco y lo lavé. Y saqué las prácticas. Pero fue un momento muy duro. Tenía 3 enfermeras, a cada una mirándome desde un lado, todas ellas esperando que me arrepintiera o que hiciera algo que no pudieran puntuar aquella actividad. Fue muy duro, muy denigrante. Lo fue. Y como esa te puedo contar muchas más. También me pidieron que escribiera en un folio todas las cosas que yo no pudiera hacer, que en realidad no había ninguna, porque si a eso le dices que no puedes colgar un gotero en el palo de gotero que hay encaramado a la cama, que no se puede bajar del todo y donde siempre hay un sillón de un acompañante que no se quita para que tú puedas acercarte, pues eso también le pasa a una persona muy bajita. De hecho, yo tenía una enfermera conmigo muy bajita, que no era mucho más alta que yo sentada y tampoco alcanzaba. Pero vamos, que colgar un gotero no me parece que sea motivo suficiente para no aprobar unas prácticas de enfermería. Y yo tenía mis recursos como mujer con unos años ya para poder utilizar esos recursos. Pero el profesor que me lo pidió fue muy sibilino, me pidió que escribiera en un papel todo lo que no pudiera hacer. No lo que pudiera hacer, no, lo que no pudiera hacer. Lo que pasa es que, como os digo, sabe más el diablo por viejo que por diablo, y yo le pedí que me diera por escrito esa orden. Nunca me la dio y yo tampoco a él. El típico juego de incapacitismo. Sí, sí, eso iba a decir. Totalmente. Capacitismo puro y duro. El juego sucio de incapacitismo. Totalmente. Luego los comentarios de los compañeros con los que trabajaba, tanto en el hospital como en otros espacios, me decían, si es que no te van a dejar trabajar aquí, porque date cuenta, todo lo que tú no puedas hacer lo va a tener que hacer otro y entonces va a ser un problema. Eso era lo que me decían mis propios compañeros, no veían el lado positivo de todas las cosas que sí podría hacer. No, veían solamente que si había algo que yo no pudiera hacer, recaería sobre otros y entonces yo iba a ser un problema y iba a tener muchísimas dificultades. Bueno, es el día de hoy que nadie hace nada de lo que yo tenga que hacer. Yo hago todo mi trabajo y si puedo ayudo a algún compañero. Hoy por hoy. Y a lo largo de toda mi vida de trabajo ha sido así. Por eso era... Pero esas eran las limitaciones que me ponían. Era muy duro, era muy denigrante porque pues decías, pero vamos a ver, si estoy demostrando que puedo hacerlo, si
Si además, precisamente en un hospital que no hay cuestas, voy más rápido que cualquiera. O sea, que es que no entiendo cuál es la dificultad, porque que yo sepa, con los pies no hay que hacer nada, que es lo único que no muevo. No sé, fueron momentos muy duros. Y luego cuando te ponían mala cara porque las cosas estaban en lo alto y tenías que pedir que te las bajaran, coño, no las pongas en lo alto. Es así de sencillo. Sí, Pero eso le pasaría a cualquier persona que sea bajita, vamos. La única diferencia es que yo no me puedo subir a una escalera para cogerlas. Esa es la única diferencia. Pero dice la ley que el trabajo se tiene que adaptar al trabajador, no el trabajador al trabajo. Eso es lo que dice la ley. Claro. También en riesgos laborales también me echaron a mí la culpa de que el hospital sea pequeño y las salas que tienen para consultas externas sean tan sumamente limitadas que quepa el médico, la mesa y un paciente o dos, y ya no quepa nadie más para poder utilizar cualquier técnica de enfermería. Con lo cual se supone que la culpa la tengo yo, y la falta de adaptación de un hospital me la cargo yo. No entiendo por qué. Yo tuve muchas discusiones al respecto con ese tema. Pero ya os digo, consigo mantener la cordura siempre, muchas veces más por vieja que por una persona con conocimientos y con experiencias en la vida, que por otro motivo. Desgraciadamente es así. Si hubiera tenido 18 años no lo hubiera conseguido, con seguridad. Claro, claro. Que lo duro no es que te encuentras esa cosa y que ni lo intentes, ¿no? Ni se intente solucionar ni nada. Que te pongan por delante. Lo único que os puedo decir es que abrí camino. Cuando yo estaba en la facultad de enfermería, la puerta había que tomarse 3 colacaos por la mañana para poder abrirla. Hoy en día se abre con una célula. Súper cómodo. El ascensor, bueno, casi que bajaba con polea. Lo que pasa es que yo me negué en redondo a que nadie me subiera en plan procesión a ningún piso. Me negué en redondo. Y por supuesto, al Bedel le dije, si yo no estoy en clase y yo he llegado a mi hora para estar en clase, no se da clase, porque armo aquí un follón que no da clase ni Cristo. Y ya podéis llamar a la policía y a Cristo que lo fundó. Y me veían bastante seria como para armar un follón gordo en caso de que eso sucediera. No lo decía en broma, iba muy en serio. Pero solamente esa actitud de saber lo que quieres y que vas a ir a por ello fue lo que me llegó a lograrlo, pero cortapisas por el camino tuve muchas. Bueno, pues vamos a hacer alguna pregunta más. Me encanta. ¿Qué te llevó a investigar sobre empoderamiento, vida independiente y diversidad funcional? Pues yo creo que la culpa la tienes al lado. Fui una vez a una jornada donde hablaban de vida independiente. Yo estaba haciendo el máster de atención sociosanitaria a la dependencia. Y nos habían dado un folleto de vida independiente y yo pensé, vida independiente, joder, qué título más chulo, cómo mola, ¿no? Pues yo voy a ver de qué hablan. Y convencí a una compañera para que se viniera conmigo y fuimos. Vamos a ver de qué hablan. Y resulta que los ponentes eran personas que utilizaban silla de ruedas. Yo abría los ojos como platos, yo decía, ¡cocho! ¿De qué van a hablar? ¡Qué interesante! Estaba súper emocionada. Yo decía, pero qué guay es esto, ¿no? Porque, claro, encontrarte con iguales por el camino y dices, bueno, pero ¿esto qué es? Y, bueno, estaban hablando de asistencia personal y, bueno, yo no había oído hablar nunca del tema y no sabía de qué iba. Y yo lo único que pretendía era aportar algo. Y yo decía, bueno, levanté la mano y dije, bueno, yo puedo ayudar a que las personas que van a hacer de asistentes personales, si necesitan algún conocimiento, puedo ayudar y tal y cual. Bueno, José me contestó de una forma que casi me come. Yo me quedé estupefacta porque pensé, pero ¿por qué me ataca? Si yo quiero ayudar. Me pareció tan sumamente extraño, no entendía nada, me hice cruces porque dije, ¿qué ha pasado aquí? ¿En qué momento
¿por qué le ha molestado? No lo entiendo. Entonces me fui a mi casa y llegué a mi casa, que eran sobre las 9 o las 10 de la noche más o menos. Pues le conté a mi marido lo que me había pasado y dije, no lo entiendo, quiero entenderlo, no sé qué ha pasado, en qué momento he podido yo ofender a este chico, no lo entiendo. Y me puse a leer, a buscar información sobre vida independiente, sobre asistencia personal. Esa noche me acosté a las 3 de la mañana. Que quería entender qué había pasado, no entendía nada. Y bueno, a partir de ese momento empecé a meterme y bueno, pues terminé investigando sobre vida independiente, conocí al chico que se había ofendido, al final nos hicimos amigos y conseguí aprender muchas cosas. Así que realmente la culpa parte de la culpa de eso la tiene José. Porque su actitud lejos de enfadarme ni muchísimo menos, yo lo que quería era entender por qué se había puesto así, porque yo le veía muy alterado y yo quería saber exactamente qué había pasado. Yo lo sentía como alguien muy cercano a mí, a mis mismas circunstancias, y yo me había ofrecido y quería saber qué parte de mi ofrecimiento le había molestado. Y tardé poco en averiguarlo, lo entendí perfectamente. Bueno, ¿crees que podemos hablar de salud sin una vida independiente? No. No, yo considero que no. Yo considero que no. Cuando una persona la limitas, la encierras y le niegas la posibilidad de crecer, yo creo que eso afecta seriamente a la salud. Yo creo que no. Es imposible. Sí, ya sea de una forma u otra. ¿Verdad? Una persona necesita tener... Que ya sea de una forma u otra, ¿no? Porque hay muchas formas de salud, que también está la psicológica, Todas, pero es que me da igual. Yo te estoy hablando de todas ellas. O sea, cuando una persona necesita aprender, necesita salir, para crecer tienes que conocer cosas. Tienes que equivocarte, tienes que probar, tienes que reprobar. Si no puedes hacerlo, te empequeñeces y te mueres por dentro. Yo creo que es necesario tener una vida independiente. Creo que es sano, es healthy tener una vida independiente. Lo es necesario. Es necesario. Completamente. No sabes lo que pagaría porque viniese a Extremadura a dar un curso. Pagaría, vamos, lo que fuese. Bueno, a dar un curso no, a charlar con vosotros, nada más. No hay que dar cursos para eso, solamente a charlar y ya está. No, esto no se trata de cursos, esto no se aprende con un taller o con una jornada. Esto hace falta tener empatía y tener sentido común, nada más. Cuando una persona quiere tener vida independiente, es necesario que esa persona lo consiga, porque lo que está pidiendo es crecer. Y no se le puede negar a nadie ese derecho a crecer, a desarrollarse como persona. Creo que no. Evidentemente hay que decirle cuál es la contrapartida de tener vida independiente, porque tener vida independiente no solamente son pétalos de rosa, hay muchas espinas.